misericordia y aprender de ti. Padre, danos la bendición hoy de aprender tu palabra y de aplicarnos a ella. Bendícenos de esta manera, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, niños, el tema que vamos a tratar hoy se llama el pacto de Dios con Abraham. El pacto de Dios con Abraham. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 15. Ya hemos sacado 2 devocionales de este capítulo y hoy entonces vamos a buscar una tercera enseñanza. Hemos estudiado básicamente hasta el verso 6 y vamos a leer entonces del verso 7 en adelante. Dice así: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, es decir, Abraham respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Amén. Ese es nuestro pasaje. Ahora, hay unas cosas muy interesantes en ese pasaje, por eso, niños, estemos muy atentos a lo que hay aquí. En este texto encontramos el pacto de Dios con Abraham. Resulta que este pacto es mencionado en varios capítulos. Este pacto es mencionado en el capítulo 12, 13, 15, 17 y 22. Sin embargo, yo no lo había mencionado en el 12 y en el 13, porque en este pasaje está más claro. Aquí lo vamos a ver con más claridad. Es más, lo leímos donde dice que en ese día Dios hizo un pacto con él. De manera literal lo podemos ver. Así que hoy vamos a prestarle atención a esto, al pacto de Dios. Niños, debemos entender, y hermanos, debemos entender
que Dios se relaciona con la gente a través de pactos. Eso es muy importante. Y es muy importante preguntarnos en qué pacto estoy yo, porque hay unos pactos que no me traen bendición, por ejemplo, como estar bajo Adán, y hay otros que traen mucha bendición. Dios se relaciona con la gente a través de pactos. ¿Qué es un pacto? Voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Un pacto es un acto solemne donde Dios promete cosas, un acto solemne donde Dios promete cosas, a veces exige cosas, y esto lo hace bajo juramento. Ahí está. Es un acto solemne donde Dios promete cosas, a veces exige cosas bajo juramento. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí con Abraham, ese acto solemne donde Dios le va a prometer a Abraham cosas y se las va a prometer bajo juramento. Aquí el Señor le habla de varias bendiciones a Abraham y le habla de la seguridad que Abraham puede tener de que va a recibir esas promesas. Entonces es que Dios aquí le va a jurar a Abraham con un pacto eh, que le va a dar esas promesas. Noten que una de las preguntas que hizo Abraham en el verso 8 es, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces el Señor le va a hacer un pacto para que Abraham tenga seguridad de que Dios le va a dar eso. Ahora, veamos primero cuáles son las promesas que Dios le hace. Le hace, presten atención a esto. Uno, promesas de tierra. Promesas de tierra. Eso lo leemos ahí en el verso 7, donde dice que Dios le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahí está, promesas de tierra. Otro, dos, promesas de descendencia. Ese, aunque no lo leímos hoy, está en el verso 5. Dios ya se lo había dicho. Ahí leemos, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y tres, le da promesas de bendición. Promesas de bendición, de bendecirlo. Esa la vemos en el verso 14. Por ejemplo, ahí se menciona una de las bendiciones. Dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Pero ahí están las promesas, ¿no? Y estamos diciendo que un pacto es un acto solemne donde Dios promete cosas, a veces las exige, promete cosas, pero lo hace con un juramento. Entonces, ya vimos las promesas, ahora veamos el pacto. Está en el verso 18, donde se pronuncia, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Ahí está. Pero la pregunta ahora es, listo, Dios va a hacer un pacto con Abraham, ¿sí? Pero, vuelvo y repito, la pregunta es, qué cosas usó Dios para hacer pacto con Abraham? ¿Qué cosas? La respuesta de esto está en los animalitos mencionados desde el verso 9. ¿Qué cosas hizo Dios para hacer pacto con Abraham? Entonces, pues, le dijo a Abraham que le trajera unos animales. Era una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola
y un palomino, partió los animales grandes y los preparó para el Señor, los puso en algún lugar para que el Señor hiciera algo con esos animales. Por supuesto, estos animales se tratan de un sacrificio, como lo vimos. Abraham partió los animales grandes por la mitad, los partió, imagínense. Esto es un sacrificio. Estos animales murieron para señalar el pacto de Dios. Ahora nos cuenta la escena, nos cuenta que venían esos animales que comen esa carne de animal muerto y le tocaba a Abraham espantarlos y Abraham estaba esperando a ver qué iba a hacer Dios con eso y espere y mientras tanto los espantaba y seguía esperando y entonces le empezó a caer sueño hasta que de un momento a otro, a la caída del sol, nos cuenta el pasaje que él sintió un temor de una gran oscuridad. Y en ese momento Dios hace algo para hacer pacto con Abraham. El verso 17 dice, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ahí está. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué cosas hizo Dios? Entonces, hizo que Abraham viera un horno humeando e hizo que Abraham viera como una antorcha que se pasaba así por entre los animales partidos y los pájaros que también estaban allí. La pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Sí? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Qué significa? Lo importante es el significado. Esto significa que Dios le está diciendo que su promesa es real. Abraham le preguntó, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Dios hizo esto. Es decir, que el hecho de que el Señor pasó como una antorcha de fuego entre los animales, esa era la prueba que Dios le estaba dando a Abraham de que le iba a dar eso. Pero, ¿por qué eso es una prueba de que Dios le va a dar eso? ¿Por qué? Niños, porque esto es un juramento solemne. Básicamente, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era que él fuera partido como esos animales si no cumplía. Vuelvo y le repito, es como que Dios le estaba diciendo a Abraham que yo sea partido como esos animales si no le cumplo la promesa. De esta forma el Señor entonces hizo pacto con Abraham y le juró y le dio la seguridad de que Dios iba a cumplir esa promesa y selló de esta manera el pacto con Abraham. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Esa es la pregunta que siempre debemos hacernos. Que este incidente del juramento de Dios es un retrato o un tipo de la obra de lo que Cristo hizo muriendo por los pecadores. Es un retrato de la obra de Cristo muriendo por los pecadores. Allí tenemos unos animales que fueron sacrificados y tenemos a Dios jurando, digámoslo así, bajo pena de muerte que él iba a cumplir con esta promesa. La garantía que Dios le dio a Abraham para que Abraham entendiera que Dios le iba a dar esas promesas fue su propia vida. Y esa fue la garantía. Y ahora piensen en esto, niños. La garantía que nosotros, los creyentes, tenemos acerca de que vamos a ser salvos es la muerte de Cristo.
es su propia vida. Abraham entonces preguntó, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y el Señor le respondió con esta escena: los animales muertos, unos partidos, Dios pasando en medio de ellos diciéndoles que Él daría su vida por cumplir esto. Y así, si los creyentes hoy nos preguntamos, ¿en qué conoceré que Dios perdona mis pecados? ¿En qué conoceré que Dios me salva si creo en su Hijo Jesucristo? La respuesta es la escena de su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz. Imagínense, niños, estamos hablando de cosas solemnes, de cosas serias. Cristo murió para salvar pecadores, así que todos los que crean en Él son salvos. ¿Y cómo sabemos si en verdad son salvos o no? Bueno, porque Cristo murió, porque Él dio su propia vida. Y esto precisamente es lo que entendemos como que los que han creído en Jesucristo están en el nuevo pacto. Ahora bien, ¿qué aprendemos hoy? Voy a decirles dos cosas importantes. Por un lado, o primero, que Dios tiene grandes y maravillosas promesas para los que creen en Él. Esa es la primera lección. Dios tiene grandes y maravillosas promesas para los que creen en Él. Miren, en el verso 6 dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y luego vemos que Dios le hace grandes promesas. Y así es con todos los que creen en Dios. Tienen grandes promesas, grandes y maravillosas. Promesas de salvación, promesas de perdón de pecados, promesas de vida eterna, promesas de cuidado, del amor especial de Dios. Ven, niños, por eso es que, entre otras cosas, nosotros constantemente le decimos, es necesario que ustedes crean en Cristo, porque mire que aquí está la bendición. La bendición no está lejos de Cristo, está creyendo en Él. Lo segundo, lo segundo que aprendemos es que esas promesas son seguras porque Dios lo jura con un pacto. Esas promesas que Dios nos hace para los que creen en Él son seguras porque Dios lo jura con un pacto. Miren, Dios le hizo estas promesas a Abraham y lo juró con un pacto y lo cumplió. Al seguir leyendo las escrituras nos damos cuenta que Dios le cumplió todo esto. Así hoy, los que creen en Jesús entran en el nuevo pacto. Y ese pacto asegura que Dios nos va a dar esas promesas. La muerte de Cristo asegura que los que crean en Él van a recibir todas las promesas que el Señor da en el Evangelio. Miren qué bendición maravillosa, entonces, niños, aprender este tema de los pactos. Abraham estuvo en un pacto que se llama el pacto abrahámico. Hoy nosotros podemos estar en el nuevo pacto. Hay que venir con fe y arrepentimiento a Jesucristo y entonces allí estaremos en ese maravilloso pacto que el Señor ha hecho para los que creen en Él. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias en este día por enseñarnos este tema tan importante del pacto, cómo tú te relacionas con pactos con las personas. En ese tiempo, con el pacto que hiciste con Abraham para bendecirle, y hoy con el nuevo pacto, este pacto que haces con nosotros, donde nos incluyes,
donde tu Hijo Jesucristo es la garantía de las promesas. Gracias, Señor, por enseñarnos esto. Permite que esto aliente a cada uno de los niños a venir a Jesucristo para alcanzar la salvación, alcanzar el perdón de pecados y todas estas promesas. Bendícelos, Señor. Dales esta seguridad y dales este ánimo a venir a tu Hijo Jesucristo. Por él oramos, Señor, agradecidos. Amén.